¿Ustedes han visto algún video de la clase grabada o no? Sí, profe. ¿Sí? Ah, Sí, bueno, profe. entonces sí. Listo, entonces sí las sigo grabando. Es que tenía la duda, yo decía, ¿será que yo grabo las clases? ¿Será que sí las ven o no las ven? Queda uno con la duda. Pero bueno, hagamos el esfuerzo porque es para el bien de todos. Denme un segundo, que creo que alguien está escribiendo al WhatsApp de papás. No, si no me puedo ir, no es que no te llame. Bueno, chao. Listo. Entonces les voy a compartir pantalla. Ay, que eso no. Me está fallando el computador. Denme un segundo, chicos. Me dan un segundo, chicos. Me va a tocar como apagar el computador. Pero espérense, copio los links si no me quedo sin nada. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. O sea, que se va a ir de la reunión. Profe, Dime, porque es que me está como molestando y reinicio el computador, pero yo no me demoro nada. Tranquila, profe. Tómase el tiempo que necesite. Ay. ¿Qué le pasó? Listo, al baño. Vas a hacer algo, papá. No vas a la mamá. Ya es que voy a apagar esto. Televisor, Javier. No se está molestando el computador. Preciso en la clase. Profe, y si lo reinicia. Profe.
Listo, chicos, ahora sí, profe. ya volví. No me demoré mucho. Ya denme en un segundo, abro las guías y ya. Ok, profe. Chao, mami. Gracias. Suerte, a ver qué hago. Sí, señora, estamos hablando, madre. Buen viaje, madre. Listo, chicos. Entonces voy a compartir la pantalla. Ahí la pueden ver. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ay. Entonces, vamos a tener dividida la pantalla de esta manera. Entonces, el tema de esta semana es el de parte de este trimestre sobre el método científico. Entonces, la primera parte de nuestra guía era sobre el científico y el niño. En esta historia habla de un científico que quería que su hijo no lo molestara tanto. Y arrancó una hoja de una revista y la rompió en muchos pedazos y le dijo al niño que lo armara. Como el niño no conocía el mundo, pues el científico creyó que el niño se iba a demorar mucho tiempo armándola. Pero lo que no se dio cuenta el científico fue que el niño era un buen observador y para ser científicos debemos tener muy buena observación. Entonces el niño se dio cuenta que había detrás en la parte detrás de esa hoja y era que había una foto de un humano. Entonces pues él sí sabe cómo es un humano. Entonces en vez de armar el mundo al derecho, lo que hizo fue unir los pedazos de esa revista y armó a ese humano y le dio la vuelta y pues le quedó armado el mundo. Entonces, en ese pequeño cuento, la idea es que nosotros todos tenemos la habilidad de ser científicos y eso lo ha demostrado pues todos los humanos desde el inicio que apareció la humanidad. Entonces, si nosotros miramos en la época de Aristóteles, en la época de Arquímedes y todo eso, entonces ellos se basaban, lo que yo les he dicho siempre, ellos se basaban en sus observaciones, en lo que podían observar. Entonces ellos miraban qué era lo que había a su alrededor y empezaban a indagarse o a preguntarse qué era lo que estaban observando y de ahí partieron las diferentes teorías. Como vimos en el primer trimestre, la parte del planeta, entonces que al inicio creían que la Tierra giraba, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y después a través de observaciones se dieron cuenta que era lo contrario. Entonces todos tenemos la capacidad de observar y de dar hipótesis o decir qué es lo que está sucediendo, a nuestro parecer, lo que nosotros creemos que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, Aristóteles cuando estaba cerca de la playa, allá en el mar en Italia, en esa parte llegaba ahí en Grecia, entonces él decía que cuando llovían salían cangrejos. Entonces él lo decía porque era lo que él observaba y a lo que podía concluir. Nosotros que estamos acá ya sabemos que los cangrejos se meten en la tierra y que cuando llueve, entonces como la tierra se aglomera y se vuelve muy, muy compacta, ellos tienen que salir a respirar, entonces por eso los cangrejos salen de la tierra. Otra de las hipótesis que tenía Aristóteles era de que en el rocío de la mañana, ustedes dicen, han salido a la calle a las 5 de la mañana,
que en las hojitas de las plantas hay góticas de agua. Entonces, él decía que de ese rocío de la mañana se originaban los insectos. Entonces, esa era su percepción y eso fue lo que él dedujo de lo que pudo observar. Pero en realidad lo que sabemos es que de noche hace mucho frío y los insectos se acuestan y cuando es de día y hay mayor calor, los insectos están volando por todo lado. Más no es que provengan del agua, de las góticas de rocío. Ellas se evaporan y vuelven alas al cielo y forman las nubes. Entonces todos tenemos la capacidad de observar lo que sucede a nuestro alrededor y definir si es un hecho o no y dar nuestra hipótesis de lo que puede suceder. Una hipótesis es eso, concluir algo que yo creo que puede ser posible a partir de lo que yo observo. Entonces, por eso en el método científico se trabaja sobre las hipótesis. Entonces, el primer punto era leer este cuentico y escribir si ustedes pueden ser unos científicos o no. Ya después tenemos que empezar a usar nuestro libro de secundaria activa. No tenían que contestar ninguna pregunta y sí recibí varias preguntas. Les recomiendo por favor que no me pregunten a través del muro de Edmodo porque ahí yo tengo bloqueado ese muro. Porque en el muro público soy yo. Entonces lo que yo les digo, pregúntenme por el WhatsApp o pregúntenme por el chat del WhatsApp, no por el chat de la misma tarea ni en la misma muro, porque es que ahí llegan muchos mensajes y yo no los... Y después cuando los contesto, entonces ustedes no tienen ni idea de qué es lo que me estaban preguntando. Hijo, abres la puerta, por favor, pregunta quién es. ¿Listo? Entonces, de las páginas 16 a la 19, tenían solo que leer sobre esos dos conceptos, el concepto de ciencia y tecnología. No debían contestar ninguna de las preguntas de ahí y era solo leer y escribir esos dos conceptos. Entonces, hoy vamos a ver un videito de eso, de la diferencia entre ciencia y tecnología. ¿Me avisa una sola persona si escuchan o no? La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la aplicación del método científico. Ejemplo de estos conocimientos son la conclusión de que la Tierra gira alrededor del Sol, la ley de la conservación de la materia, las partículas subatómicas que conforman al átomo. El método científico está formado de una serie de pasos como observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de los resultados y conclusión. La ciencia ha servido para dar respuestas acerca de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Existen dos tipos de problemas al cual la ciencia se puede enfrentar. Estos son problemas resolubles y problemas irresolubles. Los problemas resolubles son aquellos que la ciencia puede resolver. ¿Cómo? ¿Por qué volvemos al suelo cuando saltamos? Claro, se debe a la fuerza de gravedad. Mientras que los problemas irresolubles plantean preguntas que no tienen contestación o respuesta lógica. Por ejemplo, ¿cómo comenzó la vida en nuestro planeta? Aunque existen muchas teorías, no se tiene una respuesta certera. La tecnología es la aplicación del conocimiento científico con el objetivo de crear un producto tecnológico para satisfacer las necesidades humanas. Son tecnología los robots, los automóviles, la televisión, la computadora, los teléfonos inteligentes, entre muchas cosas más. ¿Cómo se relaciona la ciencia y la tecnología? Como hemos mencionado, la ciencia es el conjunto de conocimientos científicos y la tecnología es la aplicación de estos conocimientos. Por ejemplo, la ley de Hooke dice: la fuerza requerida para estirar un objeto elástico como un resorte de metal es directamente proporcional a la extensión del resorte. Esto es ciencia. Mientras que la aplicación de esta ley en el diseño de resortes para relojes, plumas,
básculas, juguetes para saltar es tecnología. La ciencia y la tecnología siempre irán de la mano para facilitar la vida del ser humano. Estudiantes que estudian. Listo, chicos. Entonces, como lo veíamos ahí, la ciencia, entonces tiene unos métodos. ¿Y el método cuál es? El método científico para dar solución a preguntas que tengan respuesta o que no la tengan. ¿Listo? Y si no tienen esa respuesta, podemos formular una teoría de cómo pudo haber sido esa situación que nosotros nos estamos planteando. Y ya con relación a la tecnología, entonces es la aplicación de esa ciencia para crear unos productos que tengan en cuenta lo que se aprendió sobre ese método científico, sobre esa ley o sobre esa teoría que tengamos. Entonces, en esa parte, para eso era que teníamos la lectura de ese fragmento ¿del qué? En la lectura de la guía. Entonces, ese era el tercer punto. Entonces, cuando hablamos de método científico, entonces tenemos unos pasos, ¿listo? El primer paso, entonces, sería la parte de la... Qué pena. Primero sería la pregunta científica, la pregunta. O sea, la pregunta sería el problema que yo voy a identificar. ¿Cuál es el problema? Entonces, esta pregunta o problema, entonces tenemos que primero realizar una observación. Pongamos primero aquí la observación. Porque yo primero observo y luego me hago la pregunta sobre lo que pude observar. ¿Listo? Entonces, primero yo voy a realizar una observación y luego voy a llegar a una pregunta. Entonces, tenemos que las preguntas son básicas para que nosotros podamos construir el conocimiento. Entonces, cuando yo hago preguntas o me planteo un problema, estoy tratando de obtener una respuesta con relación a lo que me estoy preguntando. Entonces, según la lectura, tenemos que existen dos tipos de preguntas o de problemas. Entonces, preguntas científicas. Entonces, a mí me preguntaban por ahí una niña que si estas preguntas las debían contestar. Entonces, yo le decía que no, que como dice la guía, estos son ejemplos de preguntas científicas. ¿Qué consecuencias trae la contaminación de los distintos recursos como el agua, el aire y el suelo en la calidad de los habitantes de una región? Entonces, es una pregunta científica porque yo puedo ir a un hospital y revisar el conjunto de historias clínicas de los pacientes y mirar si hay pacientes que se han enfermado por contaminación del agua, por contaminación del aire o contaminación del suelo. Si ya hay gente que está enfermándose por ese tipo de contaminación en esos tres tipos de recursos naturales, entonces yo me puedo dar cuenta si los habitantes de esa región o de ese pueblo están padeciendo las enfermedades y está afectando su calidad de vida. ¿Sí se dan cuenta que sí es científica? ¿Dónde están ubicadas las regiones de mayor biodiversidad del planeta, de América y de Colombia? Entonces, esta pregunta es científica porque yo puedo mirar los índices de biodiversidad que hay en el planeta y en dónde están concentrados. Entonces me puedo ir a una página de internet y averiguar cuáles son los países en donde hay mayor biodiversidad y me voy a dar cuenta a través de mi investigación que en América y en específico Colombia es uno de los países con mayor cantidad de seres vivos, porque la biodiversidad se trata de la diversidad de vida, entonces el número de individuos y diferentes especies que hay en un mismo lugar. ¿Qué mecanismos utilizan los seres vivos para adaptarse a las condiciones del ambiente? Entonces, esta también es científica porque podemos hacer un experimento para probar que adaptarse a condiciones del ambiente. Entonces puedo cambiar una planta en frío, otra en caliente, una con mucho sol, otra que le dé poquito y que no le dé nada de sol. Entonces ahí estoy variando condiciones del ambiente de una planta. Si le echo más agua o menos agua o muy poquita agua a una planta. Entonces ahí yo puedo ver cómo se va adaptando mi planta al medio ambiente.
Entonces, este tipo de preguntas serían científicas y cuáles no serían científicas. ¿Dios existe? Entonces, ahí nosotros también estamos en religión. Depende de la fe que tú tengas y depende de lo que tú creas y depende de muchas cosas, pero yo no lo puedo probar científicamente. No puedo hacer una... Qué pena. No puedo hacer un experimento para comprobar si Dios existe o no existe. Otra, lo de qué hora es. Yo puedo decirte la hora aquí en mi país, pero si estoy ubicada en otros países, pues la hora va a variar y es algo relativo de acuerdo a donde yo me encuentre. ¿Qué día es hoy? También va a variar, pero no necesito hacer un tipo de investigación para dar con qué día es hoy o qué hora es. ¿Dónde queda el monte? Entonces, puede que sea en una ciudad, sea al norte, al sur, o sea, depende de muchas cosas. Pero este tipo de preguntas no científicas no conllevan a un método científico. ¿Listo? Entonces, acá ustedes debían, qué pena, me retiro un momento para darle ingreso a alguien. Ya vuelvo aquí. Listo. Entonces acá debemos contestar estas preguntas a partir de esta información que aparece en la guía. En el punto 10, entonces deben escribir sí o no. Entonces, las preguntas científicas, según sus características, ¿viene de la observación de fenómenos naturales? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? En una pregunta científica, ¿nosotros podemos observar fenómenos naturales? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Entonces, acá tenemos que escribir sí o no, simplemente no deben contestar. Las únicas que deben contestar es de la 4 a la 9. Todas estas no las deben contestar. ¿Listo? Yo repetí esa tabla. Oh, por Dios, no me di cuenta. Qué pena. Y acá, en la lista de preguntas, identifique las que son científicas escribiendo una C y en ese sí son no científicas. Entonces, ¿por qué las aves no se electrocutan con los cables eléctricos? ¿Esa sería científica o no científica? ¿Eso lo podría experimentar para comprobarlo? ¿Científica? Sí. Porque el cielo es azul, de qué está compuesto el universo. Ahí ustedes escriben científica y no científica. Cuando yo ya establezco mi pregunta o mi problema, puedo pasar a la hipótesis. ¿Listo? Cuando yo planteo mi hipótesis, es como les estaba comentando yo ahorita, es las posibles respuestas que yo le doy o la justificación que yo le doy o la interpretación que yo le doy a lo que estoy observando, como les decía de Aristóteles, que él veía las gotas de rocío, entonces él decía que de las gotas de rocío se originaban los insectos. Dime. ¿Te escucho? Profe, sobre lo de Aristóteles y eso, uno que tiene que hacer para uno ser científico. Pues para tú ser científico debes ser curioso y observador. Esa es la base. Ser muy, muy observador y empezar a experimentar a ingeniarte tus propios experimentos. Entonces ya ahorita vamos a ver uno de Timmy Movie, que me gustan mucho esos videos, ¿listo? Entonces es de acuerdo a lo que tú observes en tu casa, a tu alrededor y quieras dar una respuesta a eso que te estás preguntando porque ya lo has visto. Sí, pero ¿por qué? Entonces tú tienes que empezar a preguntarte y a cuestionarte y a plantear tu problema y unas posibles respuestas para después lograrlas comprobar. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos, aquí en el ejemplo de hipótesis. Profesor, lo que usted dijo de comprobar, lo que usted dijo de comprobar, ¿cómo uno hace para comprobar eso? Digamos, ya después de tener el problema experimentando. Sí, señor, tienes que ponerlo a prueba, tienes que experimentar.
¿Listo? Entonces, por eso les digo que vayan alistándome para la otra semana las pastillitas de Alka-Seltzer porque van a experimentar y van a mirar a ver qué es lo que interviene. ¿Listo? Entonces, dentro de las hipótesis, acá en el ejemplo nos habla de la siguiente pregunta científica. ¿Cómo afecta el calentamiento global la vida de los habitantes de una zona? ¿Listo? Entonces, formulan tres hipótesis, que el aumento de la temperatura puede causar la muerte de esos seres vivos en esa zona. Otra, que el aumento de la temperatura generará escasez de agua dulce. ¿Por qué? Porque se evapora el agua. Y otra hipótesis es que el aumento de la temperatura cambiará las corrientes marinas y su comportamiento. Entonces, depende de cómo yo estudie este calentamiento global. Entonces, digamos, si yo les digo, vamos a mirar no podemos experimentar, pero sí podemos investigar y llegar a cuál de las tres hipótesis sería la verdadera. ¿Por qué? Porque podemos mirar cómo sea el comportamiento, ver unas gráficas en internet de cómo está variando la temperatura a nivel mundial o en los polos o en el polo norte o en el polo sur. Entonces ahí uno puede ir mirando, entonces ha aumentado tantos grados cada año, ha disminuido tanto, se han muerto estos seres vivos, ha aumentado el nivel del mar. Entonces, a través de la investigación también podemos llegar a corroborar o desmentir una hipótesis. ¿Listo? Entonces, las hipótesis siempre son afirmaciones. No pueden ir en forma de pregunta porque están escritas a manera de afirmación. O sea, están dando respuesta a la pregunta que yo me hice. Entonces está dando, pueden ser 2 o 3 hipótesis de lo que yo crea que voy a obtener de esa pregunta. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos entonces que después de la hipótesis nosotros tenemos que plantear unas variables. ¿Qué hacemos con la parte de las variables? Entonces las variables es lo que yo puedo medir o no con relación a esas hipótesis. Entonces según esa pregunta que hablaba sobre el calentamiento global, entonces podemos verificar la afirmación si planteamos las variables. En el ejemplo, ¿qué variables nos habla? De la temperatura y la cantidad de agua. Entonces, si yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar con la cantidad de agua? ¿Listo? Entonces, esas van a ser las dos variables que yo voy a poder medir. En el experimento que van a hacer, yo ahorita les explico cuáles son las variables. ¿Listo? Entonces, digamos, si yo siembro unas maticas, ¿listo? Y a unas les echo agua y otras no. Entonces, la variable a controlar sería la que no tiene agua, la que le echo agua y la que le echo un poquito de agua nomás. ¿Listo? Entonces, digamos, si voy a verificar qué efecto tiene la cantidad de alimento que le doy a mi gatica Lila, aquí en mi casa. Entonces, una semana, entonces le voy a dar comida día de por medio y le voy a dar 6 granitos nomás. Y al fin de después de que pase un mes, voy a pesar a mi gata. Al siguiente mes le voy a dar comida todos los días, 6 granitos, y voy a mirar qué pasa. Y así, entonces, la variabilidad ahí la variable en ese experimento de la gatica sería qué efecto entonces la variable es la cantidad de peso que puede ganar mi gata o de perderlo, porque si le voy a dar 6 galletas, de pronto se me muere de hambre mi gatica. Entonces, las variables es las cantidades que yo voy a variar para mirar qué efecto tienen. ¿Listo? Entonces, si le echo agua, no le echo agua, si tiene tierra. Digamos, si yo voy a poner a germinar unos frijoles. Uno lo pongo en tierra, otro en arena y otro en piedras. Y a todos los voy a regar todos los días con un gotero y le voy a echar 10 gotas de agua a cada uno de los granitos. Entonces, cuando yo pongo a experimentar esa variable, entonces me voy a dar cuenta cómo va a variar mi experimento porque le cambie el tipo de sustrato a mi planta. Dime. Profe, una pregunta, un experimento sería, digamos,
también podría ser como dicen que las plantas le dicen cosas bonitas y que crece más. No Sí, sería un experimento a una sí, planta esa decirle sería la cosas feas variable. y a otra planta decirle cosas bonitas. Ajá, tendrías que tener dos plantas en distintos lugares, pero que a ambas les llegue, o en el mismo lugar, que les dé la misma cantidad de luz solar, sería la variable. La segunda tendría una variable que no tendría modificación, sería que estén en el mismo tipo de materia, que tengan la misma cantidad de agua y que tengan el mismo tipo de suelo y que sea la misma planta, ¿no? Y lo que voy a hacer es que cuando vaya a hablarles, me llevo la mata al comedor y le voy a hablar bien bonito a la 1 y le voy a hablar mal a la número 2. Entonces, ahí la variable sería si tú le hablas cosas bonitas o feas a tu planta. Según tengo entendido, sí he visto que sí es cierto. O sea, las plantas sí sienten. Ellas no tienen un sistema como tan perfeccionista como el de nosotros, pero tocaría comprobarlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos aquí Entonces, ya tendríamos la observación, que fue el fenómeno que yo dije quiero investigar. Ya me planteé una pregunta, ya planteé unas posibles respuestas en el caso de la persona que me acaba de hablar de lo de las plantas. Entonces, primero observar, entonces que las plantas y que también dicen las abuelitas que si uno le habla bonito o feo, entonces crece bonita o fea la planta. La pregunta entonces sería, si yo le hablo bonito a la planta, de la manera que yo le hable a las plantas, ¿tendrán un mejor o peor crecimiento? Dejamos ahí. Hipótesis. Las plantas crecen bien si se les habla bien. Las plantas no crecen si se les habla mal. O no hay efecto de mis palabras sobre las plantas. Esas serían hipótesis. Las variables, ¿cuáles serían? Hablarle bonito y hablarle feo a la planta. Y ahora vamos a la siguiente parte del método científico, que sería la Una cosa antes, experimentación. profe. Dime. No te escucho. Dime. Profe, hablando sobre eso, de curiosidades, uno puede, ¿cuánto es lo máximo que puede durar así, digamos, una investigación científica? Pues depende de lo que vayas a investigar. Hay gente que se le va toda su vida investigando lo mismo. Pero si tú vas a ¿En hacer un serio? experimento sencillo, pues ¿cómo crees que los grandes científicos llegaron a todo eso? Digamos, Hawking, toda la vida, si estuve Stephen Hawking, ¿sí se vieron la película? La de la teoría del todo, ¿no se la han visto? No, señora. Ay, yo me la vi que ya con mi hijo, póngale cuidado. Es del científico que queda sentado en una silla de ruedas y que queda totalmente cuadrapléjico debido a la enfermedad que sufre. Y él, desde que empezó, él empezó a estudiar física. Y hasta que el día que se murió, él siguió experimentando y escribiendo sus teorías. O sea, la vida de un científico siempre está en esas. Entonces, por eso les decía yo al inicio de la guía. ¿Creen que ustedes sí pueden ser un científico? Entonces ahí viene, si ustedes son observadores y curiosos y van a un parque y ahí mismo se sientan que un cucarrón, que una mariquita, que algo así que les llame la atención, ya ahí están empezando a hacer en parte su método científico. Otra cosa es que nosotros no lo llevamos hasta la experimentación, pero cuando nosotros observamos cosas, nosotros nos hacemos preguntas y decimos cosas de lo que pueden ser. Entonces, en nuestra vida diaria, aplicamos siempre el método científico. No todo, pero sí en parte. ¿Listo? Y ahorita ya vamos a ver en la siguiente guía ejemplos de método científico en la vida cotidiana. Y ustedes se van a dar cuenta, oiga, y sí, yo aplico el método científico. Sí, señores, ustedes aplican el método científico sin darse en cuenta. ¿Listo? Entonces, en la siguiente parte de la lectura habla sobre Fleming y la penicilina. Entonces ahí vamos a algo que yo siempre les cuento en mis clases. Cuando ustedes no tengan acceso a una droguería, estén por allá en una finca bien alejada de todo y que ustedes se corten y ustedes de todas formas la abuelita les lava la herida,
Si se cortaron el dedito, les echa jabón Rey, se lavan bien la herida, le vendan el dedito. Pero hay veces que esas heridas se infectan y es a causa de una bacteria. Entonces, todos hemos tenido alguna vez en la vida una herida infectada, o cuando me quito mal un padrastrico, ¿se han visto que también a veces se infecta y bota materia al dedito? Entonces, cuando no tenemos acceso al antibiótico que se llama la penicilina, amoxicilina, dicloxicilina y todas las sicilinas que existen en la droguería, son para acabar esa infección. Entonces, lo que hizo este señor fue que descubrió esa penicilina. Esa penicilina, por lo general, está presente ¿en qué? Es un hongo que está presente y que se crea en las naranjas o en las mandarinas, en los cítricos. Yo no sé si ustedes han dejado en su casa que se pudra una naranja y que en la cáscara por encima se forma un polvito como verdoso con borde blanquito. Profe, Eso es hablando de eso. Dime. Profe, hablando de eso, porque cuando una manzana, digamos, la dejamos de 15 a 20 minutos así por fuera, pelada, sin comer, se pone como doradita. Eso se llama un proceso de oxidación. Y ahí tú ya hiciste una observación. Y si tú quisieras comprobarlo, entonces podrías aplicar una variable y una hipótesis a ver qué es lo que está pasando. Entonces, el proceso de lo que sucede es una oxidación. O sea que la manzana tiene hierro, igual que el hierro del que están hechas los marcos de las puertas, las ventanas. Ustedes se han dado cuenta que uno deja una puntilla botada y le cae agua, y ¿qué es lo que le pasa? Se oxida, ¿cierto? Le sale ese polvito como amarillito. Lo mismo le pasa a la manzana. Entonces ustedes pueden hacer experimentación ahí, entonces, y medir. Entonces abren 3 manzanas, una la dejan 5 minutos, otra 10 y la otra 15 y la otra 20. Y miran en cuánto tiempo se va a oxidar la manzana. ¿Listo? Entonces ahí ya estarían Profe, yo una vez me quedé todos esos 15 minutos viéndola. Entonces ahí pudiste haber tenido un reloj o un cronómetro e ir mirando los cambios que se produjeron a medida que fue pasando el tiempo. Y ese es un proceso de oxidación. ¿Por qué? Porque la manzana, cuando tiene la cascarita, no está en contacto con el oxígeno porque su piel la protege. Pero cuando yo abro la manzana o mordisqueo mi manzana, entonces ya queda en presencia del oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Y el oxígeno hace que se oxide. ¿Listo? Entonces, el de la naranja, mandarina o limón que tenemos que le sale el polvito, ese polvito es el que del que sale en la penicilina, y Fleming la descubrió. Entonces, ¿qué hizo él? Entonces, él trabajaba en un hospital, entonces se dedicaba a investigar cómo hacer para que las enfermedades no mataran a las personas. Entonces, él estaba creando vacunas, sembraba bacterias, bueno, hacía diferentes experimentos para poder empezar a fabricar vacunas y medicamentos ¿para qué? Para tratar las enfermedades. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Entonces, de esa manera, a medida de que él trabajaba, él quería llegar a algo. Entonces, ahí habla sobre esa pregunta. Entonces, estas preguntas son a partir de la lectura. Entonces, ¿qué profesión tenía Alexander Fleming? ¿Dónde trabajaba? Y dice qué hospital. ¿Qué investigaba? Entonces, ¿qué las vacunas? ¿Qué asombró a Fleming? ¿Cuáles fueron las preguntas que se hizo? Esas preguntas, todo está ahí. ¿Listo? Y en el punto 14, entonces debemos llenar estos cuadritos. Entonces, aquí aparecen las partes del método científico. La observación o la pregunta problema. ¿Qué situación o hecho fue observado por Fleming para que él, entonces, qué veía morir mucha gente en el hospital? ¿Cuál fue el interrogante? ¿Qué puedo hacer para curarlos? Y así, entonces, de acuerdo a la lectura, yo voy llenando. ¿Qué fue lo que él observó? ¿Cuál fue la pregunta que se planteó? ¿Cuáles fueron las hipótesis que él planteó? ¿Qué diseño experimental? O sea, ¿qué experimento iba a hacer para comprobar si eso servía o no?
¿qué resultados obtuvo? Entonces, el método científico no es solo observarme, preguntar, plantear mi hipótesis, sino que tengo que experimentar, ver mis resultados y analizarlos y por último concluir qué es lo que voy a ver. ¿Listo? Entonces, esa parte sería la primera guía que es la que tienen ustedes. Entonces, les voy a compartir aquí un videito que me fascina. Timmy Movie. Es que todo el tiempo de Timmy Movie hasta noveno. ¿Listo, chicos? Me gusta mucho. Me dicen si lo escuchan. Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Queridos Timmy Moby, ¿qué es el método científico? Chicos, ¿sí se escucha? Sí, profe. Ah, listo. Mateo, el método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Moby, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolverlo. Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos. Muy bien, las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo, y la tierra es mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Moby está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal? Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Claro, es solo una suposición, pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos 4 higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará 3 veces a la semana. Y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos qué pasa en un mes. ¡Tada! Ya pasó un mes y yo sigo con la misma playera. Hay que anotar las nuevas observaciones. La planta A no se ve muy bien. La B tampoco se ve muy bien, que digamos. La planta C se ve un poco mejor. Bien, la planta D está perfecta. Es hora de analizar nuestros datos. Basándonos en este experimento y en nuestras observaciones, parece que la higuera creció mejor cuando solo se le regó una vez por semana. De eso podemos sacar una conclusión. Las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Bueno, claro. Para realmente estar seguros, deberíamos repetir este experimento varias veces para evitar accidentes y variables que se nos pudieran haber olvidado. Si los experimentos no apoyan la hipótesis, entonces la hipótesis tiene que ser replanteada. Y hay que volver a empezar. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia,
Una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica. Los científicos siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea, y nunca se sabe cuándo van a encontrar una prueba nueva que nos obligue a repensar nuestra comprensión del mundo. Bien, usar el método científico puede ayudarte a estar en lo cierto más seguido, y no solamente en las clases de ciencia. Solo tienes que asegurarte de hacer todos los pasos. Si formulas una hipótesis sin antes hacer observaciones, entonces realmente solo estás adivinando. Además, nunca podrás saber si tu hipótesis es correcta si no la compruebas con un experimento. Profe, estuvo chévere el video. Sí, a mí Timmy Bobby me gustan muchísimo. Listo. Entonces, como Timmy Bobby nos hablaban también del método científico y nos hablaban de la ciencia, entonces vamos a ver parte de por qué la biología se considera una ciencia. Entonces, la biología es una ciencia pura, entonces, y que se basa en el trabajo de otras ciencias. Entonces, la biología no es solo biología, sino que se apoya de parte de la química, de las matemáticas, de la física y de otras materias que aportan a ella, como la estadística también. Entonces, pero tenemos que es la ciencia. Entonces, esta rama, la biología, tiene sus teorías y tiene también leyes. Entonces, como nos decían ahí en el video, que la teoría era cuando se comprobaba muchas veces la misma hipótesis. Entonces, por ejemplo, tenemos la teoría de la teoría celular, que nosotros la vimos el periodo pasado. Entonces, Profe, me escriben en el chat. Dime. Que decía que todos los seres vivos provenían de una sola célula, que qué preguntas deben resolver. Me vuelvo a la guía. Solo lo que está escrito de azul. Todo lo que está escrito de negro es texto y literatura sobre la explicación sobre el tema. Profe, ¿Listo? Dime. profe, yo en la guía cuando vi las demás cosas, yo en las partes negras había unas cosas para solucionar. Entonces yo dije, ay, y yo comencé y después yo te pregunté, entonces cuando dijiste que solo azul, pues yo me relajé más. Y cuando vi el otro PDF, yo dije, no, también tengo que hacer esto. Y mamá dijo, sí. Y pues yo, no, en serio. No, pero el primer texto, el PDF, y decía en la lectura, primero deben leer muy bien la guía. Antes de coger libro o cualquier cosa, siempre les recomiendo leer la guía y después ahí sí se ponen a solucionar. Porque ahí dice muy claro en la guía que lo que primero debemos hacer es leer y tienen que leer el archivo del libro y que de ahí no deben contestar nada, solo tienen que escribir las diferencias entre ciencia y tecnología. ¿Listo? Entonces, siempre mi recomendación es leamos siempre toda la guía antes de empezarla a resolver, porque es que hay veces leemos lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Y abajo dice algo de lo que hace referencia a lo de arriba. ¿Listo? Entonces, tenemos entonces como por ejemplo lo que les decía de la teoría, entonces la teoría celular, en donde varios científicos intervinieron. ¿Sí se acuerdan que estaba, estaba Theodore Swan y se me fue el nombre del otro. Con el COVID se me están olvidando las cosas. Theodore Swan y Matthias Schleiden, que uno era biólogo y el otro era botánico y que vivían en diferentes países, ¿cierto? Y que llegaron ambos a la misma conclusión que tanto las plantas estaban hechas de células como los animales estaban hechos de células. Después vino otra persona, Rudolf Virchow, y descubrió que toda célula proviene de otra célula. Entonces, mucha gente ha visto eso, entonces ya lo ha comprobado experimentalmente, por eso no fue simplemente una hipótesis de que los seres vivos fueran hechos de células, sino ya se convirtió en una teoría y por eso se llama la teoría
celular. ¿Listo, chicos? Y lo mismo lo de la parte de la teoría heliocéntrica y geocéntrica, ¿sí se acuerdan? Entonces, la heliocéntrica también muchas personas creían que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra y muchos científicos dieron su opinión frente a eso y plantearon sus observaciones y todo, porque experimentarlo no lo pudieron hacer porque no podían viajar fuera de la Tierra, pero a través de observaciones con diferentes tipos de telescopio, ubicaciones y todo eso pudieron deducirlo, y otros que decían que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. A medida que fueron avanzando en la parte tecnológica, como el microscopio, los telescopios y todo eso, pues cada vez se va avanzando en esas teorías y muchas veces las teorías son desechadas. Entonces, ¿cuál sería la teoría desechada en cuanto a esas dos? ¿La heliocéntrica o la geocéntrica? La heliocéntrica porque nosotros ya sabemos que el que gira alrededor del Sol son los planetas y no el Sol alrededor de los planetas. Entonces, a eso vamos, de que tienen que pasar muchas cosas, muchas observaciones de muchas personas para que se pueda convertir en una teoría. Y las teorías pueden sobrevivir por un tiempo, pero a medida que vamos avanzando en la tecnología, podemos desechar determinadas teorías porque no van a sostenerse, ¿listo? Entonces, de eso depende la ciencia. Entonces, ahora les voy a compartir acá. Entonces, biología. Entonces, la biología, les voy a decir acá. Entonces, bio significa vida y logía es el estudio. Entonces, por eso es una ciencia, porque estudia la vida, ¿listo? Entonces, biología significa el estudio de la vida de los seres vivos y de sus relaciones. Entonces, aquí tenemos las ramas de la biología. Como la biología es tan grande, ¿sí se dan cuenta de ese mapa tan gigante? Entonces, como tenemos la biología, entonces, y estudia algo tan grande, entonces la biología como ciencia tuvo que dividirse en unas ramas. ¿Te escucho? Profe, mire que un niño con videojuegos, así digamos de los que se juegan ahora, aprendió inglés y matemáticas. Sí, puede serse, no hay ningún problema, porque es que lo que les digo, la biología no es solo biología, sino también se ayuda de otras ramas. Digamos como que otras ramas de la matemáticas, que también es una ciencia, de la química, de la física, y le aportan a esta ciencia. La estadística también le aporta. Si yo les digo, háganme un diagrama de barras para analizar una población, ustedes ahí están combinando la biología con otra área para alimentarla y que sea mejor el conocimiento. Entonces, aquí voy a explicarles cada una de estas ramas rapidito. ¿Listo? Entonces, la bioquímica, entonces, es la relación entre la biología y la química. Entonces, en la bioquímica no se estudia sino la parte biológica y química de la composición de los seres vivos. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando específicamente? Del tipo de sustancias del que está hechas los seres vivos. Por ejemplo, el ADN, los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, todos son compuestos bioquímicos porque solo existen en los seres vivos. Entonces, por eso se une la rama de la biología con la química. Después tenemos la biofísica, entonces es la ciencia que estudia la biología con los principios y métodos de la física. Entonces, ¿de dónde hablamos de biofísica? Al analizar el sistema nervioso, al analizar movimientos como el guepardo cuando sale a correr, entonces la fuerza, la intensidad, la velocidad de los movimientos para que sea el animal más veloz del mundo. ¿Listo? Entonces ahí se interviene la parte biológica de cómo funcionan las células musculares y la parte del sistema nervioso colaborado con la física en cuanto a velocidades, movimientos, pesos, direcciones, dentro de ese movimiento que realiza el guepardo. Dime. Vea que un día dejé un alpinito destapado y en la tardecita lo había dejado la mañana, en la tardecita estaba, en la noche que ya lo había sacado de la nevera tenía un hongo. Sí, es que por cierto, por ser lácteos, los lácteos pueden provocar hongos
especialmente si no está debidamente refrigerado. Y más si se dañó Profe, la acá cadena está. de frío del alimento. Por lo general, si ustedes van a ir al supermercado a comprar un lácteo, puede llamarse yogur, queso, kumis, cualquiera de estos productos, el alpinito que es queso Petit Suisse. Si yo no lo daño la cadena de frío, igual que las carnes, si yo daño la cadena de frío, porque es que la empresa lo lleva en un camión refrigerado. En el supermercado continúa con el proceso de refrigeración, pero cuando yo me lo llevo a mi casa y si voy y lo compro al supermercado y daño la cadena de frío, que no debe ser más de 30 minutos, y me lo llevo de paseo al centro comercial, duré 4 o 5 horas fuera de la casa con el paquete del mercado y luego llego a mi casa y lo refrigero nuevamente, entonces estoy dañando la cadena de frío y tiende a descomponerse más fácilmente. Puede ser con la carne, con Profe, el pescado, con los lácteos, con todos los alimentos que necesitan cadena de frío. Entonces, cuando vayan al supermercado, la recomendación es que si van a comprar lácteos, carnes y todo eso, vayan y lo compren y se devuelven inmediatamente a su casa y lo ponen nuevamente en refrigeración para que no se afecte la calidad del alimento. Y obvio que nunca se les olvide, siempre revisen la fecha de vencimiento. Dime. profe, mire que tengo una adivinanza para usted que es un poco Ay, estúpida, no, pero la va a poner a dudar. ahorita no, al final, ¿sí? Porque es que me Bueno, pierdo listo. acá. Listo. La parte de la genética la vemos en octavo, la van a ver conmigo. Entonces, es la rama de la biología que estudia cómo se heredan los caracteres de una generación a otra. Entonces, ustedes porque tienen las características de su mamá y de su papá o no tienen de ellos, pero sí se parecen a sus abuelitos. Es porque heredé el color de ojos de mis abuelitos y no el de mis papás. Entonces, aparte de herencia, de cómo se heredan los caracteres de una generación a otra, se estudia a través de la genética. En la de citología no aparece la foto, pero la citología ya la hicimos ahorita el periodo pasado. La citología es la rama de la biología que estudia las células. Entonces, ¿qué tipos de células hay? ¿Qué tipo de funciones cumplen? Porque es importante el microscopio. Entonces, ahorita en el inicio, finalizando el primer trimestre, nosotros hicimos una parte de la biología que se llama citología. Luego tenemos la histología, que es el estudio de los tejidos. Entonces, nosotros cuando vimos en el primer periodo lo de la organización de los seres vivos, teníamos que las células se asociaban y formaban tejidos. Y esos tejidos luego se asociaban y formaban órganos, ¿listo? Entonces, la forma de los tejidos y el funcionamiento de los tejidos se estudia a través de la histología, ¿listo? Y recuerden que un tejido son un conjunto de células con misma forma, tamaño y función. Tenemos otra rama de la biología que es la anatomía, que es la que se encarga de estudiar la estructura y morfología de los seres vivos. O sea, cómo es la forma, la morfología es la forma de los seres vivos. Entonces ahí tenemos que la anatomía puede ser humana o de un ser vivo. Entonces tenemos ahí que el sistema digestivo se conforma de tales y tales órganos. Entonces esa parte que yo digo está conformada por tales órganos es cuando estamos estudiando anatomía. ¿Listo? Cuando yo les pregunto qué órgano es este. Y cuando ya hablamos de fisiología es el funcionamiento. Entonces, si hablamos del sistema digestivo y le digo, pero ¿qué función tiene la boca? ¿Qué función tiene el estómago? ¿Qué función tiene el cerebro? Entonces ya estaríamos hablando de fisiología. Y por lo mismo, siempre estudiamos combinadas la anatomía, que es la forma de estructura que tiene un determinado sistema y su funcionamiento. Entonces nosotros vemos anatomía y fisiología cuando vemos los sistemas. Listo, tenemos la embriología, que no aparece el dibujito, que es una rama de la biología que se encarga de estudiar cómo se originan los seres vivos y ese desarrollo embrionario que tienen los seres vivos. Entonces, desde el momento en que se une el espermatozoide con el óvulo y se va dividiendo sucesivamente y forma un feto. Entonces, es ese desarrollo fetal que se da
en el vientre de la mamá o dentro de un huevo, ¿listo? Entonces ese desarrollo embrionario del feto, ¿listo? Ese desarrollo embrionario de ese nuevo ser vivo. La paleontología es otra rama de la biología que estudia los fósiles. Entonces yo no sé si aquí vaya a haber algún paleontólogo, porque cuando los niños son chiquitos les fascinan los dinosaurios. ¿Me apagan por ahí un micrófono? Hay unos abiertos, please. Listo. Entonces, la paleontología por lo general les gusta muchísimo a ustedes cuando son niños, por las películas de dinosaurios y todo eso. Entonces, la paleontología estudia esos fósiles. Otra rama de la biología es la etología. Entonces, la etología es la rama de la biología que estudia el comportamiento de los seres vivos y del hombre. Entonces, el comportamiento, digamos, de un perrito, que por qué un perrito ladra todo el tiempo y es que, ay Dios mío, el perro de mi vecino a mí me tiene loca. Entonces debemos entrar a mirar el comportamiento de por qué ese perrito se está portando así. Entonces ahí me puedo dar cuenta de que mi vecina no está en todo el día, entonces el pobre perrito se siente solito. ¿Listo? Entonces, ¿que por qué el gato aruña esto? ¿Por qué se hace chichi donde no debe? Entonces, es toda esa parte de comportamiento, es la etología. Hay también etología, digamos, de la parte reproductiva de los animales que tienen determinadas conductas para llamar la atención de la hembra. Por ejemplo, el pavo real, si lo han visto que llega y él saca su cola y la menea y le baila a la pava, y entonces el pavo es muy bonito, pero la pavita está ahí insípida, pero el macho sí tiene la habilidad de abrir su linda cola para llamar la atención y de bailarle para poderse reproducir con ella. Entonces, en la etología pueden haber comportamientos tanto reproductivos como de caza. Entonces, digamos, los delfines. Si se han dado cuenta que los delfines cuando van a cazar y van a comer, ellos van haciendo unos remolinos para que se arrume el cardumen y puedan los otros pescar más fácilmente y alimentarse. Entonces, hay comportamientos de caza, de reproducción, de muchos tipos que son característicos de cada especie. Otra que vemos todos los años es la parte de la rama de la ecología, que es parte de la que tiene el estudio de la biología de cómo se relacionan los seres vivos con su medio ambiente y de las funciones que desempeñan los seres vivos dentro de ese ecosistema al cual pertenecen. Y aquí entra también pues la parte de los efectos que causamos nosotros los humanos en esos ecosistemas. Otra rama es la parte de la evolución, que la biología evolutiva es una rama que estudia cómo han evolucionado los seres vivos a medida que pasa el tiempo y quiénes descienden de quién y quiénes son, quiénes se relacionan con quiénes y quiénes son como las especies más parecidas entre ellas. Entonces, en la parte evolutiva miramos que, digamos, de los lobos descendieron los perros. Y hay muchos perros que se parecen a los lobos, entonces tienen determinadas características que los relacionan y que a medida que fue pasando el tiempo, esos seres vivos fueron evolucionando. Y por último tenemos la taxonomía, que la taxonomía la vamos a ver este año, que es la clasificación de los seres vivos. ¿Me permiten un segundito? Les pauso aquí un momento. Ya, qué pena. Que mi madre lleva días aquí bloqueada en Bogotá sin poder viajar. Entonces, la parte de taxonomía es la clasificación. Entonces, cuando nosotros vamos a clasificar los seres vivos, vamos a tener que tener siempre en cuenta lo que hemos visto en el año. Porque ustedes dicen, ay, es que este tema y no se acuerdan de los temas anteriores. Para poder clasificar tenemos que tener en cuenta el tipo de célula.
Esa es una de las características principales para yo clasificar los seres vivos en los 5 reinos. Y a pesar de que los seres vivos los clasifique yo en los 5 reinos, los tengo que clasificar en grupos cada vez más pequeños. ¿Listo? Ese tema también lo vamos a ver este año. Y tenemos otras ramas más específicas. Si se dieron cuenta, las de este lado son específicas. Estas son aún más específicas porque van a estudiar determinados grupos más exactos y específicos en los seres vivos. Entonces, la mastozoología estudia a todos los mamíferos. O sea, es una rama de la biología que se dedica solo a los mamíferos. ¿Quiénes son los mamíferos? Todos los que tienen pelos. Entonces, los gatos, los perros, las ballenas, porque las ballenas no son peces, pilas hay con eso, son mamíferos igual que nosotros, las ardillas, los elefantes, todos esos seres vivos que tengan pelos y tengan mamas, los estudia la mastozoología. La entomología es una rama de la biología que se encarga de estudiar todos los insectos, nada más, solo los insectos, ¿listo? Entomología. Entonces también hay aquí otra rama de la entomología que se llama entomología forense. ¿Sí se han visto CSI? Que hay veces estudian los insectos para saber cuánto tiempo de descomposición o cuánto tiempo lleva de muerto el paciente, ¿cierto? Sí. No, profe. Sí, en CSI yo soy fanática de CSI y en CSI se aplica por montones el método científico. O sea, si ustedes quieren ver un programa que tenga método científico, véanse CSI, porque ellos tienen la observación de la escena del crimen y ahí tienen que hallar, ahí plantean la hipótesis y luego la tienen que comprobar. O sea, un programa que tenga más el método científico no puede ser sino CSI. En todas sus temporadas, en todos los programas. Excelente. Y aplican mucho la entomología forense. Entonces, la entomología es mirar, estudian los insectos. Y en forense, pues los insectos que intervienen en los procesos de descomposición del muerto. ¿Listo? Tenemos otra ramita, la herpetología. La herpetología es una rama de la zoología que se encarga exclusivamente de anfibios y reptiles. ¿Listo? Solo esos dos grupos de seres vivos, anfibios y reptiles. La ornitología se encarga solo de las aves, o sea, todo lo que tenga plumas. La ictiología es la rama de la zoología que se encarga de estudiar los peces. Ictio, especies. Entonces, la ictiología se encarga de los peces. ¿Listo? Y la zoología, entonces, es la rama de la biología que se encarga de todos los animales, sin importar qué grupo de aquí arriba yo haya nombrado. ¿Listo? Todos los animales los estudia un zoólogo. Y el botánico estudia todas las plantas. ¿Listo? Tenemos otras ramas según los reinos. Entonces, la protozoología estudia los protozoos, que los vamos a ver más adelante. La ficología estudia las algas, ya sean marinas o microscópicas. La micología estudia todos los hongos, ya sean microscópicos o macroscópicos, como el champiñón. La bacteriología va a estudiar las bacterias. La virología va a estudiar los virus, como lo dice su propio nombre. Y la microbiología va a estudiar todo lo que no sea visible a simple vista y que necesitemos un microscopio para poderlo estudiar. ¿Listo? Entonces, esas son las ramas de la biología. Si se dieron cuenta, son muchísimas, ¿no? Y cada una es específica para un tipo de característica del ser vivo o para un grupo de seres vivos. ¿Listo? Y otras están apoyadas de ciencias auxiliares. ¿Listo, chicos? Biología, mapa mental, tan, listo. Entonces me devuelvo por aquí a la guía. Entonces, aquí dejemos este chiquitín y me hagamos otro. ¿Les aumento un tris la letra? Sí. Entonces, el taller que les voy a dejar la otra semana es el de aplicación del método científico. Entonces, aquí
aparecen, primer punto es organizar los pasos del método científico. El segundo paso, entonces el segundo punto son estos ejemplos de métodos científicos en la vida cotidiana. Entonces lo que yo les decía, ahorita vamos a ver los ejemplos del método científico y que ustedes lo aplican sin darse cuenta. Como por ejemplo, mi hijo se enfermó, entonces ¿cuál es la observación? A mi hijo le duele mucho el estómago y le dan ganas de vomitar. Eso es lo que yo puedo ver. Yo como mamá puedo decir que mi hijo, puedo suponer, voy a plantear mi hipótesis de que mi hijo tiene una infección en el estómago porque le duele mucho y le dan ganas de vomitar. Ahora vamos a la experimentación. Entonces yo como mamá le puedo suministrar un medicamento. ¿Listo? Y el resultado es Pedro mejora, o sea, mi hijo puede mejorar y ya no tiene dolor de estómago. Y la conclusión era el malestar del niño era causado por una infección estomacal. Entonces, cuando yo me enfermo, cuando mi perro se enferma, cuando yo estoy haciendo la observación, hago la hipótesis, le doy algo y puedo mirar si sí mejoró o no mejoró y puedo concluir si era eso lo que yo creía o no. Otro ejemplo, el televisor no funciona. Entonces la observación, al tratar de prender el televisor con el control remoto y con los propios botones del televisor y este no enciende. ¿Cuál sería la hipótesis? La televisión puede estar desconectada. La experimentación, acercarme a la conexión donde enchufo el televisor y observo que el cable está desconectado y procedo a conectar el cable. Resultados, el televisor ahora sí enciende y funciona correctamente y conclusión, la televisión no prendía debido a que el cable estaba desconectado. ¿Sí se dan cuenta? Algo tan sencillo como que un televisor no sirve y ya estamos haciendo un método científico. Que no lo hacemos en el paso a paso, ni decimos, uy, voy a hacer la observación, uy, voy a hacer una hipótesis, pero todo el tiempo nosotros estamos observando y todo el tiempo estamos haciendo hipótesis, muchas veces experimentamos, tenemos resultados y analizamos, sin darnos cuenta. ¿Listo, chicos? Siguiente ejemplo, me desperté tarde. Observación, no escuché la alarma del celular y me desperté tarde para ir al colegio. Hipótesis, se me olvidó poner la alarma en el celular. Experimentación, buscar la aplicación de la alarma en el celular y revisar si están puestas las alarmas. Resultado, la alarma estaba apagada. Conclusión, me desperté tarde para ir al colegio debido a que olvidé poner la alarma en el celular. Otro, perdí mis apuntes de física. Reviso en mi mochila y observo que me faltan mis apuntes de la materia dinámica. Dinámica es física, ¿listo, chicos? Hipótesis, dejé mis apuntes en el salón de clases. Experimentar, regresar al colegio en el último salón donde tuvo clases y buscar el cuaderno. Resultados, encontrar la libreta debajo de una silla del salón. Conclusión, olvidé mis apuntes de física en el salón de la última clase. Otro ejemplo, el foco del cuarto no enciende. Observación, encender el apagador y el foco no enciende, o sea, prender y apagar el switch. Hipótesis, el foco o el bombillo está fundido. Experimentación, pruebo el mismo bombillo en otra perilla o en otra rosca y esta vez sí enciende. Hipótesis 2, la perilla es la que tiene un corto. Experimentación, al recibir la perilla, al revisarla, me percato que los cables hacen puente. Se les pone cinta de aislar y se conecta el foco, o sea, los cables estaban mal conectados. Resultados, el foco enciende correctamente. Conclusión, el foco no estaba fundido, el problema era de la perilla o de la rosca donde se ponía. Listo, chicos. Entonces, lo que les decía, en todo momento, en cualquier situación, en nuestra casa, en nuestra vida diaria, estamos haciendo el método científico. Entonces, no es de que yo tenga que plantear qué experimento, pero todo el tiempo nosotros hacemos observaciones, todo el tiempo nos hacemos preguntas, se nos presentan problemas, planteamos posibles hipótesis
y lo comprobamos y concluimos qué es lo que está pasando. Entonces, con relación a este punto, aquí hay diferentes ejemplos. Entonces, deben poner 2 ejemplos más de aplicación del método científico en su cuaderno que sean diferentes a los 5 que se nombraron acá. ¿Listo? Como por ejemplo, yo aquí tengo enfrente mío, estoy viendo un aparatico que es ¿el qué? El difusor de aromas. ¿Listo? Yo tengo aquí un difusor de aromas. Entonces yo aquí tengo mi aparato, no me prende. Entonces yo puedo decir, mi hipótesis 1 es, está desconectado y la hipótesis 2 es que no tiene agua. ¿Listo? Tercero, experimentación. Levanto la tapita, no tiene agua. Resultados, el aparato no prende porque no tiene agua y sin agua él se funde y se apaga solo si no tiene agua. Y la conclusión sería, mi difusor de aromas no servía porque no tenía agua para poder funcionar. ¿Listo? Entonces, con cualquier cosa, ustedes pueden plantear su método científico. Aquí van a encontrar 2 ejemplos más, pero ya de método científico aplicado en la rama de la biología, ¿listo? Con la creación de vacunas. Ahora es el turno de experimentar de ustedes. Entonces, ¿qué necesitan? 2 vasos desechables, pastillas efervescentes de Alka-Seltzer, agua y un reloj o un cronómetro, ¿listo? O el cronómetro del celular, ¿listo? O de un reloj digital, ¿listo? Necesitan un cronómetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a tener 2 vasos, ¿listo? Venga, los dibujo. 2 vasos. Qué pena el vaso tan feito. ¿Listo? Entonces, vamos a tener diferentes variables sobre el experimento que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo general que va a suceder si yo meto un Alka-Seltzer en agua? ¿Qué sucede, niños? Díganme. ¿Qué pasa si yo meto una pastilla de Alka-Seltzer en agua? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que No han sé, observado ustedes? ¿Cómo? ¿Qué va a que suceder? para eso voy a investigar. No, pero ¿nunca han echado una pastilla de Alka-Seltzer en un vaso con agua? No, ¿Qué profe. pasa? Sí, profe. ¿Qué pasa? Salen como burbujas hacia arriba. Sí, comienza a deshacer la pasta. y se deshace la pastilla. Entonces y ya se todos deshizo. tenemos claro qué es lo primero que va a pasar, qué es lo que va a pasar. Entonces ya sabemos, todos sabemos, porque es que todos alguna vez en la vida hemos tomado una pastilla de Alka-Seltzer en agua. ¿Listo? O un redoxón de vitamina C que es efervescente. Listo, entonces al entrar la pastilla en contacto con el agua, esta va a efervecer y se va a disolver dentro del agua, ¿listo? Y va a ocasionar un burbujeo, ¿listo? Pero la pastilla se va a disolver, ¿listo? Entonces esa es la observación que ya todos la tenemos claro, que toda la vida lo hemos visto. Ahora vamos a plantear las preguntas y las hipótesis y las variables. Entonces ya todos sabemos qué es eso. Entonces ahora ustedes tienen que cambiar la pregunta de acuerdo a las variables que vamos a plantear. Entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a plantear? La cantidad de agua. ¿Será que se va a disolver más rápido si en un vaso hay esto de agua y en esto hay esto de agua? Entonces, aquí tenemos el primer experimento. ¿Qué tiene? Profe, ¿hay que hacer eso? Sí, eso lo tienen que hacer. Por eso les dije que fueran alistando plata para 6 pastillas. Entonces, ¿qué pasa Sí, con el pero o sea, tenemos que copiar lo que tú estás copiando. No, eso les queda en el video, tranquilos. Entonces, y eso va a estar en la guía. Entonces, pónganle cuidado. El primer experimento es qué pasa con el tiempo en que se disuelve la pastilla si cambiamos la cantidad de agua. Entonces, en el experimento 1, ¿sí ven acá? Entonces, van a escribir ustedes aquí su hipótesis. ¿Qué pasará si cambio la cantidad de agua? Entonces me van a decir, no, uno se va a disolver más rápido que el otro porque tiene más agua o no. Entonces eso depende de lo que usted crea que va a pasar.
Acuérdense que la hipótesis es lo que ustedes creen que va a pasar. Pero ya partimos de una observación porque todos sabemos que la observación, todos sabemos que toda la vida hemos echado una pastilla en agua y esa pastilla se va a disolver y va a efervecer. ¿Listo? Entonces ahora miren los experimentos, siempre se van a poner las respuestas en una tabla. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, van a escribir ustedes su hipótesis. La pregunta ya está hecha, ustedes no la tienen que hacer, ¿sí se dan cuenta? Ahí dice, ¿qué pasa con el tiempo en que se disuelve la pastilla si cambiamos la cantidad del agua? Entonces ustedes aquí en este renglón van a escribir qué creen que van a pasar. ¿Listo? Y luego van a experimentar. Entonces acá, vaso A y vaso B. ¿Listo? Me hacen el favor y me suben fotos de su experimento. Entonces, vaso A, entonces vamos a poner una pastilla, vaso en medio, en el otro vaso vamos a poner la otra pastilla, ¿listo? O ustedes me dicen si van a poner media pastilla, pero si la parten bien por la mitad y si no nos varía, ¿listo? Si la pueden partir perfectamente por la mitad, entonces compren 3 pastillas, pero lo dudo porque eso se vuelve todo raro. ¿Listo? Pero lo ideal es que utilicemos la pastilla entera. Entonces aquí voy a poner una pastilla y aquí una pastilla. Y apenas meta la pastilla acá, apenas la deje caer, pongo a poner el cronómetro. Y voy a escribir cuántos segundos o cuántos minutos se demora en disolverse totalmente la pastilla en el agua. Y voy a registrar acá cuánto tiempo gastó. Entonces aquí pongo tantos segundos y aquí tantos segundos. ¿Listo? Y acá les van a preguntar, como ustedes ya escribieron aquí el tiempo que gastó, entonces van a escribir en cuál de los vasos se disuelve más rápido la pastilla, en el de medio vaso de agua o con el vaso de agua completo. ¿Cuál variable o factor cambia? ¿Cuál es la variable que está cambiando? La pastilla es la misma, el vaso es el mismo, la variable acá es la cantidad de agua. ¿Listo? ¿Cuál variable se mantiene igual? Pues que se le va a echar a cada uno una pastilla de Alka-Seltzer. Y escriben cuál es la conclusión. ¿Listo? Experimento 2. ¿Qué pasa con el tiempo en que se disuelve la pastilla si se pulveriza? Entonces, pueden echar la pastilla entera, pero entonces agua va a ser un vaso. Entonces ahí se pueden ahorrar una pastilla porque ustedes ya tienen el dato del experimento 1, ¿no? Entonces ahí se pueden ahorrar una pastilla de Alka-Seltzer porque ustedes ya hallaron este tiempo. Y entonces acá dice que qué pasará si la pastilla está pulverizada. Entonces, ¿cómo hacemos para pulverizarla? En el mismo sobrecito la machacamos con una cuchara o una piedrita de la panela y la dejamos hecha polvo. Y echamos ese polvo en el vaso y miramos cuánto tiempo se demora en disolverse. Y relacionamos aquí los tiempos. Y contestan, ¿en cuál de los vasos se disuelve más rápido la pastilla? Entonces ustedes dirán si en este o en este. ¿Cuál fue la variable o factor que cambiaba? Entonces aquí ¿qué cambió? La cantidad de agua es la misma que cambió. Que aquí la pastilla es entera y aquí la pastilla es en polvo. ¿Listo? Y escriben su conclusión. ¿Cuál es la variable que se mantiene igual? Pues la cantidad de agua porque ambos vasos tienen. Miren bien siempre que tenga la misma cantidad. ¿Listo? Si hice la mitad, pues la mitad. Entonces queda igual de lleno a la misma manera. Y en el experimento 3, ustedes tienen que plantear otra variable para este experimento. Aquí hablaba de otras variables. Cantidad de agua, temperatura de agua, gramos de pastilla. ¿Listo? Entonces, otras variables que ustedes pueden estudiar fue, digamos, si tienen una pesa en la casa, pueden medir los gramos de la pastilla que le meten a un vaso o al otro. O la temperatura, todos en la casa tenemos un termómetro, entonces pueden poner agua fría, entonces ahí me ponen, el agua está a 10 grados, agua a 36 grados, o sea, la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces ponen el termómetro, tiene 36 grados, echen la pastilla, a ver en cuánto tiempo se demora en disolverse.
Listo, chicos, entonces la última parte es de experimentar, ¿listo? Y el último taller antes de salir a vacaciones, a donde ya terminaríamos pues todo lo de método científico, para ya después de vacaciones empezar con el siguiente tema. Deben leer las páginas 161 a las 169 del libro, que yo se las subo al Edmodo, y llenar este cuadrito, pero solo con lo que se pide acá. O sea, tienen que leer varias hojas, pero solo tienen que llenar este cuadrito con el aporte que hizo cada uno de esos científicos a la humanidad. ¿Listo? Entonces ahí habla de los diferentes científicos. Y de estos científicos que aparecen en esa lectura de esas páginas, deben escoger un científico. Y tienen que hacer este cuadrito en un octavo de cartulina o en un cuarto sobre el científico favorito. Entonces tienen que poner el nombre del científico que más le gustó de esas lecturas. Hay varios, mire, está Aristóteles, que es el padre de las ciencias. Carlos Linneo, que habló de la clasificación de los seres vivos. Está Charles Darwin, que es el que habló de la teoría evolutiva de los seres vivos. Gregor Mendel, que trabajó sobre la genética. Enrique Pérez Arbeláez, que no me acuerdo qué hizo. Manuel Elkin Patarroyo, que fue el que creó una de las vacunas a nivel mundial contra la malaria. Luis Pasteur, que habló sobre la pasteurización de los alimentos y la desinfección de esos alimentos para que no nos causen enfermedades. Y Rodolfo Ginas, que también es colombiano y trabajó en el cerebro humano. Entonces, ustedes pueden escoger entre estos científicos que aparecen en esas lecturas y colocar su nombre, de cuándo a cuándo vivió o si está vivo aún, qué rama de la ciencia estudió, entonces toca poner ahí. Entonces, si es, digamos, Manuel Elkin Patarroyo, que trabajó una vacuna, entonces él trabajó microbiología y entomología, porque la entomología es la rama de la ciencia que estudia los insectos, y esa microbiología es un virus que contagia a las personas de una enfermedad. Entonces ahí está virología, microbiología y entomología en Manuel Elkin Patarroyo. ¿Cuál es el mayor aporte? Entonces, digamos, Manuel Elkin Patarroyo, que realizó una vacuna contra la malaria y es reconocido a nivel mundial. Y algo muy bonito que hizo este hombre, que es colombiano, que fue donar esa fórmula que él le hizo. Él no la patentó a nombre propio, sino dejó la patente abierta. Entonces, que si lo necesitan en otros países, como en África y en países como el de nosotros, que es en el trópico, puedan fabricar la vacuna. Todo lo contrario a lo que ha sucedido ahorita contra la vacuna del COVID. Si las empresas dieran la patente abierta a todo el mundo, en cada país se podría crear la vacuna para que curáramos más rápido el COVID. Pero ¿qué está primero ahorita? Esta, ¿sí o no? La plata. Y por eso es que Naciones Unidas y otras organizaciones a nivel mundial le piden a Pfizer, a Sinovac, a Johnson Johnson y todo, que liberen las patentes para que cada país pueda crear su propia vacuna y que todos nos podamos salvar más rápido. Pero ustedes saben que vivimos en un mundo lleno de intereses, en donde lo que les interesa es cobrar dinero y grandes sumas, dada la situación de pandemia a nivel mundial, y no han liberado la patente. En cambio, algo muy bonito que hizo Manuel Elkin Patarroyo fue donar su patente y dejarla abierta a nivel mundial para que pueda ser fabricada en los diferentes países. Otro campo en el que se destacó, pues toca averiguar en la historia qué es lo que más le gustó a usted de ese científico, qué fue lo que más le gustó, por qué lo escogió usted a ese científico y no a otro. Aquí pueden poner una fotico o hacer el dibujo de ese científico y datos curiosos. Entonces, no, este hombre no le gustaba bañarse en las mañanas, se bañaba cada 8 días. Conseguir unos datos que uno diga, uy, estos científicos son humanos, porque tienen cosas muy de nosotros. Ellos no son nada raro, nada extraño, son humanos
y seres como nosotros, y todos nosotros podemos llegar a ser científicos. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda de las dos siguientes guías? Chicos, ¿los escucho? No, profe. ¿Todo súper claro? Sí, profe, Sí, todo claro. Entonces, Sí, entonces profe. aquí les voy a cambiar a 5 pastillas, porque aquí en el experimento 1 y 2 está este mismo se repite, porque es un vaso de agua con una pastilla entera y el otro es pulverizado, entonces ahí se pueden ahorrar una pastilla. Si no lo pueden hacer, me hacen el favor y me escriben y me proponen una propuesta de otro método científico, pero que se vea esto. Es que por eso es que yo lo pasé así, para que ustedes se den cuenta de que tienen que hacer la observación, que tienen que plantear una pregunta, las hipótesis y que tienen que tener en cuenta esto, las variables. Entonces, por eso les aviso con tiempo. Acuérdense que tienen un mes para entregar su guía, los primeros 15 días sobre 5, los siguientes sobre 4 y después se cierra. Entonces me avisan si tienen algún problema, pero es muy sencilla y traté de hacerlo pues lo más fácil posible para que se den cuenta cómo debemos registrar los datos, que debemos plantear las hipótesis, que debemos identificar las variables, que podemos ponerlos en práctica porque es un experimento sencillo en casa, que no le van a hacer tantos regueros a la mamá ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces, para que estemos ahí pendientes de eso. Con relación a religión, porque hace rato que no hacemos, ¿cierto? Ay, ya. Con relación a religión, entonces tenemos este taller que ya debió haber sido entregado. Entonces acá tenemos la parte de dignidad. Chicos, la parte de dignidad no es solo desde clase de religión, sino como seres humanos. Todos merecemos respeto y ser dignos. ¿Listo? Entonces, como somos hechos a semejanza e imagen de Dios, entonces tenemos que ser capaces de amar y de ser amados y de relacionarnos con los demás. Entonces, no es solo ser digno de que, ay, yo sí, pero los demás no. Tenemos que tener una dignidad social y colectiva con los demás. Y eso también parte, digamos, ahorita lo que se está viviendo en el paro. ¿No se dan cuenta? Si todas las personas tuviéramos bien estructurada nuestra dignidad, sí estamos en todo el derecho de exigir al gobierno pues que se nos respeten nuestros derechos como es la salud, la educación, eh, a que nuestros papás o nuestros abuelitos tengan su pensión, pero siempre respetando a los demás. Y ustedes se dan cuenta que ahorita no hay respeto por ningún lado. ¿Listo? Se está violando esa dignidad de la persona, tanto de parte de los manifestantes contra los policías como de los policías contra los manifestantes. Entonces hay que aprender a que convivamos con los demás y no creer que somos mejores que nadie. La Mafalda ahí en medio de una caricatura nos da a conocer muchas cosas a través de muy poquitas palabras. Entonces, este es una invitación a eso. Y teníamos la semana pasada el taller de San Pedro Claver. Y aquí les tengo un video chirrimplín que fue grabado porque tengan en cuenta que San Pedro Claver es colombiano. Entonces, este santo es colombiano y tuvo incidencia en la parte histórica de nuestro país. Entonces, este es un video de RTBC, que es de la parte del gobierno y la parte cultural de nuestro país. Entonces, los invito a que veamos este video de 4 minuticos para que aprendamos más ¿sobre qué? Sobre San Pedro Claver. En
En el Día de los Derechos Humanos queremos destacar la vida de un hombre que marcó la historia de la esclavitud en Cartagena de Indias gracias a su sentido de humanidad. Se trata de San Pedro Claver. Visitamos el claustro y la iglesia San Pedro Claver en el corazón del centro histórico en Cartagena y hablamos con el padre Jorge Camacho, director del santuario San Pedro Claver. Él nos hizo un recuento en 7 datos de la importancia del misionero jesuita para los afrodescendientes. San Pedro Claver fue un misionero jesuita que nació en 1580 en un pueblo muy pequeño de Cataluña y trabajó durante 40 años en la ciudad de Cartagena, especialmente con aquellos que venían desde África a ser tratados como esclavos, y con ese apostolado pues San Pedro Claver se convirtió en nuestro país en el precursor de los derechos humanos. Lo primero era recibirlos en los barcos, donde llegaban muchos agonizantes, y llevar los primeros auxilios. Para eso también formaron un equipo con afrodescendientes que hablaban distintas lenguas para poder recibir a cada uno en su propia lengua. San Pedro Claver él mismo aprendió el angolés y aprendió los saludos en todas las lenguas para poder recibir a los esclavizados, que llegaban absolutamente espantados porque pensaban que venían aquí para devorárselos. Y esto es muy importante porque aunque muchos esclavizados eran bautizados ya en África, los jesuitas se empeñaron en bautizarlos aquí, para decirle a la sociedad colonial de su época que pensaba que los esclavos eran cosas, y decirles no, no son cosas, son personas como nosotros, son hijos de Dios, y por eso los vamos a bautizar aquí, en el pleno corazón de la ciudad. Por aquella ventana veía llegar los barcos, y entonces apenas llegaba un barco, pues él decía para sí mismo, es Cristo que viene en mi auxilio, voy a socorrerlo. Y aquí en este lado del cuarto tenía, digamos, como el almacén donde guardaba las frutas, los vinos, los panes, las medicinas, los aceites, todo lo que tenían para socorrer a los que llegaban. Muy poquitas personas como San Pedro Claver son capaces de ver la monstruosidad de lo que es eso, a tal punto de reconocer que en ellos estaba la misma presencia de Dios. Entonces, claro, esa visión de San Pedro Claver lo enfrenta muchas veces con los señores esclavistas y con gente poderosa. A veces es incomprendido en su propia comunidad, y hay que recordar que la Inquisición estaba aquí a 2 cuadras, entonces tenía que tener mucho cuidado, mucha prudencia de alguna manera. El cuidado de la vida que tenía San Pedro Claver por los esclavizados lo llevaba al punto de arropar a los enfermos con su propio manto, y ese manto es el que siempre usaba, y ese es como el símbolo de servicio. Y son precisamente las comunidades afrodescendientes las que hicieron grande a San Pedro Claver. A ellas dedicó su vida a exaltar todos sus valores, y por eso son el centro también de nuestro claustro, donde funciona el Centro de Cultura Afrocaribe, y desde donde hace muchos años atendemos las misiones en varias poblaciones afrodescendientes. Por disposición del Congreso de la República a través de la Ley 95 de 1985, se declaró el 9 de septiembre como Día Nacional de los Derechos Humanos en honor a San Pedro Claver y el de sus compañeros jesuitas Alfonso de Sandoval y Nicolás González. Además, se nombró a Cartagena como sede de los derechos humanos en Colombia. Listo, chicos. Entonces, pues es bastante importante pues todo lo que hizo este santo por todos los afrodescendientes que iban llegando a nuestro país, y lo que yo les decía, la dignidad de las personas es poderlas respetar y comprenderlas, ¿listo? Y
no creer que somos mejores que los demás. Entonces, eso fue algo que aplicó siempre San Pedro en su vida. Entonces, él tenía un sentido de humanidad, él siempre estaba al servicio de los demás. ¿Listo? Entonces, recuerden siempre que siempre debemos estar dignos, siempre debemos estar al servicio de los demás. No es la lambonería, por decirlo de cierta manera, pero sí ayudar a los demás de acuerdo a lo que necesiten. Puedo ayudarle a mi mamá lavando la loza, puedo ayudar a mi mamá tendiendo las camas, puedo ayudar a mi papá recibiéndolo cuando llega. Entonces, de muchas maneras nosotros podemos ayudar a los demás sin necesidad de caer ¿en qué? En perjudicar mi propia dignidad, pero sí puedo ayudar a los demás. Entonces, la guía que les voy a dejar esta semana es también sobre la dignidad humana. Continuamos con el mismo tema. Entonces, vamos a hablar ahí de diferentes casos. Entonces, ahí va a hablar de un borracho. Entonces, o de una madre que cuida a sus hijos y que vive sola con sus hijos, o de una persona avara que quiere tener mucho dinero y no le importa a los demás. Entonces, vamos a analizar el uso de esa libertad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros si estamos actuando de acuerdo a la dignidad de las personas? Y vamos a escoger una de esas situaciones, la del señor borracho que llega a su casa, la de la mamá que es valiente y luchadora y que está sola y que trabaja mucho para darle todo a sus hijos, o el de un señor avaro. Y lo que ustedes deben escribir, deben hacer es una caricatura. Entonces, yo no sé si ustedes, o una historieta. Entonces, no sé si ustedes recuerden cómo es una historieta. En la guía yo les puse un ejemplo, como siempre les pongo ejemplos, así como en lo del mapa conceptual y todo eso yo les pongo ejemplos. Entonces, aquí hay un ejemplo de una historieta. Entonces deben leer bien el caso de cada una de las 3 historias y escoger una sola. No quiero que me vayan a entregar una historieta del avaro, una historia del señor borracho y una historia de la mamá que es luchadora, sino que necesito que escojan una de las 3 situaciones y hagan la historieta. ¿Listo? Entonces, este es el taller que les voy a dejar esta semana. ¿Listo, chicos? Y la siguiente vamos a leer sobre la creación, lo de que Dios creó la tierra en los 7 días, y van a leer una parte del Génesis. ¿Listo? Entonces esas serían las actividades. Mire, aquí está, hasta ahí. Esas serían las actividades de las siguientes 2 semanas de biología. Los escucho si hay dudas, preguntas o algo más. Chicos, o todo clarito. Si les gustó el video de San Pedro Claver, si complementaron con lo que averiguaron. Sí, profe. Listo. Entonces yo creo que será así por ahora. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Todo súper claro, ya saben qué deben hacer, cómo deben experimentar y todo. Sí. Listo, entonces espero las guías a tiempo, bien hechas, ya saben lo de la restricción de tiempo de ahora en adelante. Dime. ¿Cuáles son las pastillas, profe, para el experimento? Alka-Seltzer. Alka-Seltzer las van comprando de una vez. De todas formas, la actividad va a estar abierta durante las vacaciones y todo, pero la idea es que la entreguen las 2 primeras semanas para que puedan tener buena nota. Esa la publico la próxima semana, porque tengan en cuenta que el taller de método científico es como larguito y les dejé 2 semanas, ¿no? Entonces, la otra semana sí les publico lo del experimento y la siguiente, antes de salir a vacaciones, la de los científicos. ¿Listo? Chicos, no los escucho. Listo, profe. Sí, profe. Sí, señora. Listo. Entonces voy a parar la grabación. Listo, profe.